Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe. Este nuevo programa que se acaba casi de estrenar, Formadores en la Fe, ya está con ustedes en NSE Radio nuevamente, para compartir con ustedes a través de las ondas de la radio y poder entrar a sus hogares o... Bueno, hoy en día la radio tiene casi un poder ilimitado, entra en todas partes. Entrar con este cursillo para catequistas que estamos dando a través de NSE Radio, con Raúl García en el control, gracias al cual es posible este programa, la hermana Estrella Muñoz, que nos acompaña y que está representando a todos los que van a hacer este cursillo. ¿Cómo estás, hermana? Bien, hermana, contenta de poder participar de este cursillo en la radio y dispuesta a ser la voz de todas esas preguntas de los oyentes acerca de este tema tan importante, del catecismo. Nunca mejor dicho, importantísimo. Y la hermana María Esther, que les habla y que va a compartir con ustedes este curso junto con la hermana Estrella. Y bueno, más de una vez tendremos aquí algún que otro alumno que se hará portavoz de las preguntas que ustedes mismos nos van a ir haciendo llegar a través del correo electrónico que daremos a la mitad del programa para acercarnos sus inquietudes, dudas, sugerencias sobre este cursillo. Habíamos comentado la semana pasada, donde empezamos, qué significaba la palabra catecismo, enseñar, es el libro también que utilizamos para es la misma enseñanza y el libro que usamos, y las mismas verdades de la fe. Y lo importante de esta materia, podemos estudiar filosofía, podemos enseñar a los niños ciencias, pero el catecismo es vital. Podemos hacer hombres humanamente, de grandes carreras, brillantes, pero si la persona no conoce las verdades de su fe y no sigue a Cristo, no lleva una vida cristiana, ese hombre estará incompleto. Así. Por lo tanto, comentábamos, ¿verdad?, que la verdadera sabiduría, hay un dicho muy popular que dice, el que se salva sabe y el que no sabe nada. Es verdad. Aunque tengamos todas las ciencias humanas, si nos falta esta ciencia de la vida eterna, pues nos falta toda la vida. Hermana, y tú decías también algo muy importante en los programas anteriores, que no quiere decir eso que estemos descartando la importancia y la necesidad de la instrucción en las otras ciencias, y de hecho hablabas de la importancia de la preparación del catequista. O sea, también el catequista tiene en sus manos, ya lo has dicho, la sangre de Cristo, o sea, está entregando los méritos que nuestro Señor alcanzó en toda su vida, en la redención, ¿no? Y bueno, justamente por eso es necesario tener como un bagaje. No quiere decir que el catequista tenga que ser un doctor, pero sí que nos has dicho también, esto es bueno que lo tengamos en cuenta los que estamos haciendo el curso, que es que nos animemos también a abrir nuestra mente, porque con la ayuda de la gracia realmente vamos a llevar luz al mundo, que es lo que hoy se necesita. Y además que incluso la sociedad se beneficia de una persona que conoce la ley de Dios, porque en su moralidad, en su conocimiento, en su vida, en sus valores, en sus principios, va a ser una persona leal, va a ser una persona que va a elegir siempre el bien, y si elige el mal va a saber retractarse. La fuerza moralizadora que da el conocimiento del catecismo, de la enseñanza del Evangelio, del seguimiento de Cristo, ya quisiera muchas empresas poder aprovecharlo, exacto. Hermana, uno podría pensar, es una lástima entonces que esta gran fuerza, porque potencia todo lo que el ser humano tiene dentro, que esta gran fuerza esté tan desperdiciada hoy en día. Por supuesto, porque, no se valoran otras ciencias, se valora pues un crecimiento académico, como digo, o sea, hoy en día pues todo el mundo tiene que tener títulos y no eres nadie. Sí.
Y bien, para el mundo, por supuesto, bueno, pues hay unos roles y hay que cumplirlos. Tampoco estamos diciendo, como decías tú hace unos minutos, que solo se estudia el catecismo y que no se estudian otras ciencias. No, pero es verdad que si no valoramos nosotros la fuerza que nos da, como decimos, no solo doctrinal, sino moral para nuestra vida, nuestros principios, nuestros valores que nos da el catecismo, bueno, pues es lo que estamos observando hoy en día. ¿Sí o no, amigos oyentes? Vemos pues esa ignorancia grandísima, casi completa que hay, que llega a ser increíble. Personas que han leído multitud de libros y que no saben nada del catecismo. ¿Pero cómo puede ser? Que jamás a lo mejor han leído el Evangelio o no lo han tenido en sus manos, o que confunden un entierro con una misa vespertina. No sé, es como decir, un ejemplo es decir, hay una ignorancia tan grande de las verdades de la fe, y vemos después que hay personas que van a la iglesia, que parecen incluso piadosas y que tienen esta carencia formativa. Y uno dice, ¿qué ha pasado? Pues que no basta solo decir tengo fe. Está comprobado que tiene que haber algo más, que no, la fe no se puede sustentar en un sentimiento piadoso, de ternura sensible hacia Dios, está muy bien, en un sentimiento, en una emoción vaga, cuando ignoro un fundamento, una base, una argumentación a esas verdades de fe. Entonces, quizá incluso personas que se creen muy católicos, o nos creemos muy católicos, y que creemos que está todo en la piedad, pues es una piedad que no está fundamentada. No está fundamentada, e incluso a veces nos quedamos en unas devociones exteriores que incluso a veces caen hasta en un poco de superstición, podríamos decir. Pasa mucho. Y no hay sustancia en esto, y es la consecuencia de no haber valorado el catecismo. Hermana, pero entonces, a ver, aquí yo me empiezo a cuestionar. Por una parte, los grandes pueden pensar, bueno, yo ya tan viejo que me voy a poner a estudiar catecismo o a prepararme para enseñar catecismo. Y otros, por otra parte, podrían pensar, bueno, a ver, un niño pequeño, pues ya cuando sea más grande decidirá, ya cuando crezca un poquito verá si le conviene o no, si lo necesita o no, porque esto también hace parte de la mentalidad de hoy en día. Unos porque piensan que ya no tiene ninguna utilidad y otros porque piensan que, bueno, como no es algo interesante, necesario, pues ya cuando crezca mi niño lo decidirá. Y yo creo que a lo mejor aquí tú tendrías que pues, como aclararnos cuál es el panorama o qué idea tendríamos que tener para tomar en cuenta esto en el momento justo de la vida. Muy bien el comentario, porque los catequistas, los que se están preparando con este cursillo, se van a encontrar con estos comentarios. Como dices tú, los mayores, porque creen que ya no es tiempo y que deben atender a otras cosas. Y los que son pequeños, porque sus padres dicen que todavía son muy pequeños. Hay una anécdota de una mamá que le preguntaba a un catequista cuándo debería empezar la instrucción de su pequeñito, que tenía 2 años. ¿Y sabes lo que le contestó el catequista? Está usted retrasada por lo menos 3 años. Dice, pero si mi hijo tiene 2. En realidad lo que quería decirle es que los pequeñitos casi desde el vientre de su madre deben, o sea, desde los primeros instantes de la vida, porque no se trata que cuando un niño tiene 2 meses yo me pongo a leerle el catecismo, no, es que si yo rezo con él cada día, nosotros no nos damos cuenta, pero ese niño de meses que cada día está creciendo con un hábito de que ve a sus padres rezar el rosario, a su familia, ir a misa los domingos, aunque llora y molesta un poco, pero todo esto va creando en él un hábito. Yo veo que mis papás cuando rezan como que adoptan otra postura de más respeto, de más silencio, y esto el niño lo capta por ósmosis, le entra por las células sin que yo tenga que explicarle nada. Va viendo cómo en mi casa quizás se lee por las noches después del rosario un poquito el Evangelio o se comentan vidas de santos. Y esto en el día a día, y ese niño va creciendo con todo ese armamento espiritual, y bueno, cuando llegue el momento de pues, hacerle una instrucción más específica pues, para su primera comunión, etcétera, ese niño es una tierra tan abonada
que Y ya habrá todo asimilado muchas cosas. ya ha sí. asimilado, claro, porque todo el día ha escuchado a su papá contar esta vida de santo, ha escuchado a su papá contar la pasión siempre, todas las Semanas Santas, ese papá o esa mamá o los mismos hermanitos leen la pasión, hablan de esto como una cosa completamente integrada en la familia. Y esto es la mejor manera de cultivar el catecismo. Por lo tanto, muy bien decía este catequista a esa señora de 2 años que si no había empezado ya llevaba un retraso de 3, porque quiere decir que ya ella tendría que haber integrado esta formación desde los primeros instantes de su pequeñín. O sea que un papá, una mamá o un catequista, hermana, podemos pensar que si yo quiero que mi niño o que los niños del futuro tengan una educación integral, es completamente necesario ofrecerles y ponerles completamente a su alcance todos los conocimientos que el catecismo aporta para una buena vida cristiana, y no solo cristiana, tú ya lo decías, una vida moral, una vida recta, digna de lo que es propiamente ser humano, un Sí. ser que tiene dentro a Dios. Miren, los que se están preparando para catequistas o ya lo son, tienen que tener también unos poquitos de conocimientos de psicología. Y si ya los tienen, y si no, pues los acercamos aquí. Dicen todos los psicólogos que en los 4 primeros años de vida de un niño, de una niña, todo lo que se aprenda, eso será imborrable. Porque pensemos que ese niño es un papel en blanco. Lo primero que yo escriba, después se podrá borrar, después se podrá mojar ese papel, pero eso primero es lo que más marcado queda. Es decir, si yo a mi hijo desde pequeño le enseño la señal de la cruz, le enseño a besar las imágenes y a tenerle respeto, le enseño que tiene un Dios Y lo ama. que lo ama, una madre que es la Virgen María, un papá Dios que debe rezarle, que debe confiarle todas sus necesidades, su corazón, que Dios nos ve en todas partes, cositas, fíjate, tan simples. Ese niño después se hará mayor y quizá, bueno, pues como pasa en la juventud, a veces uno se desvía, se muchas vueltas. ilusiona con otras cosas, se desvía del camino, pero es muchísimo más fácil a ese joven después cuando ya se asienta un poquito y se da cuenta pues que en todo eso que él se enredó como el hijo pródigo, ¿no? Pues vuelvo a la casa del padre, que es donde siempre me sentí feliz, porque tiene el recuerdo de esa que primera cuando semilla. él estaba en su casa y le enseñaban todas estas cosas, él se sentía feliz, se sentía en casa, todo eso le hacía bien. Por lo tanto, es mucho más fácil que venga una conversión. Un niño que no ha recibido nada de fe, que lo primero que se ha escrito en él son valores meramente humanos o incluso, pues, totalmente laicos, desacralizados, ateístas, materialistas. Claro, es dificilísimo porque ¿cómo le hablas de Dios si es que no tiene... Impenetrable. claro, y después si se ha desviado más, ¿cómo le haces volver a un camino que nunca conoció? Es muy difícil, por lo tanto... Los niños, cuanto más pequeños, además que son como esponjas, o sea, absorben de una manera y entienden mucho más de lo que pensamos, porque el niño, justamente como no ha caído en pecado, como es todo inocencia, todo entusiasmo, Blandura. todo abierto a la vida, pues tienen una capacidad de entender lo sobrenatural y lo espiritual que a los mayores nos sorprende, nos llega a sorprender. Hermana, hemos dicho entonces, cuanto antes mejor, se podría decir. Cuanto antes mejor. Para Sí, resumir, cuanto antes mejor. Ya hemos comentado un poquito estos que piensan que a lo mejor cuando crezca ya decidirá, pero como si uno pudiera decirle al niño, no, cuando seas un poco mayor ya decidirás qué comes, ya decidirás si vas al cole. Esto no lo hacemos, ¿verdad? Con cosas meramente naturales. Esto ni siquiera con estas cosas, eso. Solamente naturales lo hacemos. Entonces es como casi puede terminar en temeridad a lo mejor. Este es un pensamiento que está lamentablemente muy arraigado en nuestra sociedad, de que cuando él sea mayor ha de decidir porque yo no puedo imponerle esto. Y bueno, yo pregunto, es que lo primero que le impusiste fue el nacer, porque tú decidiste tener ese hijo, o a lo mejor no lo decidiste, pero bueno, llegó al mundo por un acto responsable tuyo en este sentido. Por lo tanto, Exacto. bueno, es la primera imposición. Y después de eso, una vez que ha nacido, hay una serie de imposiciones que a nadie se le ocurría esperar a los 20 años a preguntarle al hijo qué quiere comer. O cómo se quiere llamar. Es que si no se me muere, claro, o cómo se ha querido el llamar. Y además a ningún hijo, bueno, y aunque se le ocurriera decir a los 20 años, mamá, ¿por qué me pusiste este nombre tan feo? Bueno, pues ahora tú si quieres, cámbiatelo. Pero yo, cuando era responsable de ti,
porque todo padre, pues claro, tiene la responsabilidad de esos primeros años de sus hijos en que todavía no pueden decidir, le han de dar lo mejor. Y lo mejor no es solo una buenísima alimentación, que me parece excelente, un buenísimo colegio, que también me parece excelente, sino sobre todo una buenísima educación en su alma, unos principios y un abrirse a la gracia para que Dios sea el primer dueño de esa alma. El otro día, dando clases, leímos un momento del Evangelio, una frase de Jesús, y yo no había caído en la cuenta de este matiz. Buscando también algo sobre el bautismo, decía el Catecismo de la Iglesia Católica, preciosa esta interpretación: Jesús pidió expresamente que a los niños se les bautizara de pequeño, y dice, yo no encuentro eso nunca en el Evangelio. Jesús dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. Exacto, y fue muy enfático. Es muy bonito la interpretación que hace el Catecismo de esta frase de Jesús, que además no es un consejo, es un mandato. Dejad que los niños se acerquen a mí a través del sacramento del bautismo. No se lo impidáis con esos prejuicios que vosotros mayores tenéis. Y regañó a los apóstoles cuando querían quitarle a los niños de en medio, y fue cuando dijo esta frase: por favor, adultos, no impidáis a los niños que vengan a mí a través del sacramento del bautismo. Dejadme entrar en sus almas cuanto antes para que yo sea el primer dueño. Qué terrible que un niño caiga en pecado y ya sea Satanás el que se meta en su alma antes de que haya recibido la gracia del bautismo. Hermana, me pasaba una vez con una madre, una de las mamás de las niñas que vienen a esta casa a compartir con nosotros un ratito de catequesis. Y a mí me sorprendió mucho esa pregunta, y al principio yo no supe cómo contestarle, pero luego el Espíritu Santo, ¿no?, te da como una pequeña lucecita. Decía esta mamá, es que mi niña se ha vuelto tan rebelde, es que me cuesta mucho dominarla. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo no le va a ser difícil si es que la niña todo el tiempo está viendo la tele, escuchando una música, y usted todavía no había hecho el esfuerzo de, que ni siquiera es un esfuerzo, la verdad, de llevarle el sacramento del bautismo? O sea, no la había acercado a usted. Y ella se quedó un poco al principio como, ¿por qué me dice eso, no? Si es mi potestad llevar a mi hijo a bautizar cuando yo quiera. Pero lo que tú acabas de decir me hace pensar en eso. Claro, las consecuencias. Es decir, tampoco vamos a poner una carga de maldad en los padres. No la hay. Vamos a pensar que esto, y es así, porque la mayoría de los casos que nos encontramos es así, es una ignorancia, es, bueno, como, pues es lo que dicen, ¿no? Y tengo miedo de que a lo mejor después mi hijo me lo reproche de mayor, y ¿por qué me bautizaste si no me preguntaste? Pero es lo mismo. Los padres no pueden esperar a que una enfermedad haya entrado en el cuerpo de su hijo para que entonces tomar una medicina. No, si yo puedo prevenir una enfermedad, ¿quién quisiera ver a su hijo enfermo? Pues cuánto más debo hacer con el alma de mi hijo, el enseñarle yo el temor de Dios, el enseñarle el catecismo, no esperar a que las malas pasiones se hayan adueñado del corazón de mi hijo para entonces poner el remedio del bautismo y del catecismo, cuando ya mi hijo, como decía muy bien esta señora, claro, si yo no he dejado que Dios sea el dueño de esa alma por el sacramento del bautismo y después por una instrucción de la catequesis y una vida piadosa, pues ¿qué quiero? Claro, el demonio ve un alma que está tan, como dice el mismo Evangelio, ¿no?, una casa arreglada y limpia y con las puertas abiertas, pues ahí se mete. Si no tiene dueño, el demonio no va a esperar, y entonces lo que va a suscitar en el alma de ese niño, claro, van a ser pues sus malas pasiones, porque bueno, todos las tenemos por el pecado original. Por lo tanto, no es un pensamiento correcto el decir esperemos a que sea mayor, porque además, ¿cómo vamos a esperar a que tenga 15, 20 años, que justamente es la edad de los exámenes? Los estudiantes en esos momentos están muchísimo más abocados pues a lo que toca en ese momento, que es a estudiar, pues a sacarse unos estudios o un trabajo, un oficio, el empleo, la oficina, diversiones de otro tipo, de joven. Entonces, si no ha tenido voluntad de pequeñito, ¿cómo se la voy a pedir ahora para que él en ese momento, cuando ya, como digo, todo un arsenal, el mundo, el demonio, las pasiones le han metido a ese chico 20 ideas, montones de ideas en contrario, ¿cómo le voy a pedir ahora que en ese momento se ponga a estudiar el catecismo? Pues lo normal es que diga que no, pero en realidad la culpa es mía. Eso no es libertad de su hijo. Es que justamente yo le he impuesto lo contrario por defecto, ¿no?
Por lo tanto, quitemos esta idea totalmente errónea y demos el consuelo a nuestros hijos de darles lo que nosotros estimamos como lo mejor. Y si nosotros no lo recibimos, a veces hay papás que dicen eso, a lo mejor yo he sido pobre toda mi vida, pero ahora yo quiero a mi hijo pues darle lo que yo no tuve. Pues si a usted no le enseñaron estas verdades de fe y después usted las ha conocido y se lamenta de por qué tan tarde, ¿no? Quizás si hubiera conocido esto antes no hubiera hecho lo que hice, pues no le prive de este consuelo a su hijo o a su sobrino, a las personas con las que esté cerca, influya para que cuanto antes vayan a Jesús a través del sacramento del bautismo y se instruyan adecuadamente con el catecismo. Hermana, también uno, no sé si algún padre de familia o algún catequista que ya esté ejerciendo, digamos, este trabajo, le pueda venir también la pregunta, bueno, y si a lo mejor me he tardado, ¿qué primer paso puedo dar, no? ¿Qué puedo hacer para comenzar a hacerlo bien? A ver, si todavía los niños son pequeños, aunque hayan crecido un poquito, pero bueno, 6, 7 años todavía están bajo nuestro dominio. Conforme van creciendo, ya con 12, 14 años, un adolescente es la época difícil para ellos y claro, si nunca me he preocupado de darle una instrucción adecuada en las verdades de la fe, de la religión, de hacerle un buen hombre, de prepararle pues para tener fuerza de voluntad, para luchar contra las tentaciones, etcétera. En ese momento, bueno, todos tenemos remedio, o sea, hasta el momento de la muerte hay oportunidad para hacerlo, pero puede crear una reacción contraria, que es como decir, bueno, toda mi vida me has enseñado a ser libre y a hacer lo que me dé la gana y como ahora me impones, bueno, que no es en realidad, en el fondo le hemos enseñado incorrectamente porque un chico que ha aprendido a dejarse llevar de sus pasiones y hacer lo que le dé la gana, en el fondo es esclavo de esas pasiones. Más bien se lo tendría que reprochar a su madre y decir, ¿cómo no me enseñaste a ser dueño de mí mismo y a ser un hombre? A ser más ser humano, más hombre. ser humano con una dignidad y cómo me dejaste arrastrarme por lo que yo quisiera y probar de todo y quedar como tan estragado, ¿no? Y tan vacío en el alma. Pero bueno, si caemos en la cuenta, aunque haya pasado ya un tiempo, siempre hay remedio con la oración. Yo lo que aconsejaría a las personas que pueden estar escuchando este cursillo y conocen personas así o ellos mismos han experimentado esto, es lamentable, no hay que negarlo, pero todavía estamos a tiempo. Empecemos a rezar por esos chicos o mayores que no han conocido la fe, para que se abran a esta gracia que, como dices tú, siempre está ahí, Dios está siempre ahí, como ese padre de la parábola, el hijo pródigo que estaba cada día esperándole para bendecirnos, para salvarnos, para curar nuestras heridas con las que llegamos, ¿no? Rotos del camino del pecado, etcétera. Siempre, Dios siempre está ahí, esto no podemos dudarlo. Podemos llegar con ese arrepentimiento, con ese, bueno, volvemos a empezar y intentémoslo hacer bien con la ayuda del Señor. Decirle al Señor, aquí estoy, ¿no? Hermana, ¿y qué hacemos entonces con nuestros oyentes que a lo mejor son mayores y dicen, bueno, mire, hermana, usted me dice cosas muy buenas, pero es que yo ya estudié catecismo cuando tenía 7 años. Bueno, a mí mi mamá me llevó al catecismo. Para esto ya dijimos algo en los primeros programas, que es como aquel que dice, bueno, yo ya hice la primera comunión o usaba un traje cuando tenía 7 años. Sí, pero es que ese traje de los 7 años se te ha quedado pequeño. Entonces, el catecismo que uno aprende de pequeñito, pues obviamente está adaptado a esa edad. No se puede profundizar porque, bueno, el entendimiento del niño no da para más. Conoce las verdades, las aprende mediante ejemplos, pero esto, bueno, pues como en las universidades, uno, bien, lo que estudia en la primaria, después se complementa en la secundaria, después la universidad, etcétera, y después un máster o posgrado y doctorado. Es decir, siempre podemos avanzar. Y todo esto nos va a ayudar para, además, en el mundo de hoy hay tanto confusionismo que necesitamos ideas y razones sólidas, claras, respuestas convincentes para poder rebatir los ataques que de todas partes nos llegan contra la fe. Está muy atacada la fe. Jamás como hoy se ha sentido mayor la necesidad de aprender el catecismo, de argumentar estas verdades que creemos. ¿Cuánta gente, y esto ya lo comentamos también en algún programa, que no sabe dar razón de su fe? Y esto no puede ser. Un católico hoy tiene que saber dar razón de su fe y para eso
es imprescindible y una gran responsabilidad grave en la actualidad el formarse bien. Formarse y estar abierto a ser instrumento de que el Señor pueda formar a través de uno, que para eso hemos puesto este curso en NSE Radio, ¿no? Que otros se puedan formar también en la fe. Vamos a dar el correo electrónico por si alguno de los que nos están escuchando ya les han surgido algunas preguntas. Tomen nota. nsebarcelona@nseradio.com nsebarcelona@nseradio.com. Nos despedimos de Raúl García en el control, la hermana Estrella, gracias por estar, y la hermana María Esther que les habla. Sigan en sintonía con nuestra radio. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe.